Hola amigos, hoy en Motorcaos tenemos al canal un híbrido enchufable, como veis aquí, nuevo, ya lo conocéis seguro, exteriormente os recordará otro modelo, hablaremos de ello, es el nuevo Mitsubishi ASX híbrido enchufable. Vamos a realizar una prueba completa, vamos a ver prestaciones, también veremos algunos detalles de interior y exterior y por supuesto, como no, le aplicaremos nuestra superprueba definitiva de enchufables para saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume con y sin batería. Vamos a verlo. De nuevo os traemos al canal un híbrido enchufable, en este caso un SUV, como os decíamos, de unas dimensiones contenidas, algo más de 4,20 metros de longitud. Un coche pues que está pensado sobre todo para un entorno urbano principalmente, pero también por supuesto podemos hacer desplazamientos largos. Más allá de lo que pueda significar el tener una motorización híbrida enchufable, las limitaciones que vamos a tener a la hora de hacer un viaje más largo sobre todo van a venir de la mano del espacio interior, ¿no? Que en este caso, pues como sabéis, como os decía, es un coche con unas dimensiones contenidas. No vamos a entrar en el chascarrillo de si es un Captur o no es un Captur y todo este tipo de detalles, ya sabéis que se ha hablado muchísimo de ello, no sé qué opináis vosotros. A nosotros ciertamente nos da un poco igual. Lo importante es que tenemos un modelo que se va a continuar y que esto pues de alguna manera hace que podamos tener una opción híbrida enchufable de unas dimensiones contenidas en el mercado. Y esto pues siempre va a ser bueno, siempre va a venir bien porque es una opción más, una opción que se puede elegir, sobre todo si se está buscando un vehículo, como os decía, pues urbano, utilitario, pero que no queremos renunciar, por ejemplo, a elementos como los que podéis ver ahí, ¿no? En este caso, las versiones más equipadas, tenemos pues, regulación eléctrica de los asientos, detalles interesantes, detalles ya de un coche mayor. Los acabados reservados para la versión híbrida enchufable son los dos más top. Por un lado tendríamos el Kaiteki y el Kaiteki Plus, que son pues los que vienen más equipados, los más completos y que además son los que tradicionalmente han sido más completos en Mitsubishi a lo largo ya de su historia. Como es un híbrido enchufable, por supuesto tenemos un puerto de carga. Es un puerto de carga que tiene formato tipo 2, meneques, a través del cual podemos cargar este vehículo hasta 3,7 kilovatios de potencia. Lo podemos cargar más o menos en unas 3 horas. Es un coche que está pensado sobre todo para un uso diario, por lo tanto tenemos más que suficiente. En cuanto a la batería, tenemos 10,5 kilovatios hora de capacidad. Ya veremos si son brutos o netos en cuanto le realicemos la superprueba definitiva de enchufables. Continuamos. Os enseño el maletero. Bueno, fijaos la altura que tiene la boca de carga para que os sirva de referencia. Aquí tenemos una bandeja que nos sirve de separador. Vamos a ver si somos capaces de quitarla correctamente. Ya la tenemos fuera. Aquí tenemos un hueco adicional que nos sirve para pues, llevar accesorios como por ejemplo puede ser el kit antipinchazos, también los cables de carga y algún otro elemento que podríamos guardar por aquí, por ejemplo. La ponemos. En la parte mecánica que tenemos, combinación de parte térmica y parte eléctrica. Es un híbrido enchufable. Son 92 caballos los que tenemos en la parte térmica. Es un motor que podríamos considerar muy conservador. Es un motor que no tiene inyección directa, no tiene turbo tampoco, es un motor atmosférico. Y luego en la parte eléctrica tenemos dos motores eléctricos, uno de 67 caballos y otro de 35. En conjunto tienen 160 caballos de potencia y estas prestaciones. Ya hemos visto los detalles, también hemos visto las prestaciones. Nos falta, por supuesto, realizar la superprueba definitiva de enchufables. ¡Vamos a ello! Batería cargada al 100%, como no puede ser de otra manera, ya que lo que queremos es saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico con este ASX que tenemos hoy en el canal. Bueno, es un vehículo que, a pesar de que sigue manteniendo un nombre, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Es un vehículo
pues yo diría que mucho más contenido. El ASX anterior era un coche totalmente distinto. En esta ocasión, pues ya sabemos de dónde venimos y simplemente pues hay que ver cuál es el resultado que tenemos en modo totalmente eléctrico. Como podéis ver, la prueba se realiza en un momento del año en el que hace calor, por lo tanto la climatización es un punto fundamental. Ya sabéis que los enchufables, si no tienen bomba de calor, en invierno pues suelen presentar algún problema para poder mantenerse en modo eléctrico. Normalmente salta la parte térmica a medida que necesitamos esa climatización, ¿no? Sobre todo por el aire caliente. En el caso del verano no ocurre lo mismo, porque el aire acondicionado es eléctrico y no depende para nada de la parte térmica. Y podemos hacer un recorrido, como estamos haciendo, sin hacer uso de la parte térmica, sin que se encienda en ningún momento. Recordemos que en el caso del Captur sí que se encendió la parte térmica. Continuamos recorriendo más y más kilómetros con este ASX enchufable y bueno, como veis se nos ha hecho incluso de noche. Es otro factor fundamental, hemos dicho en muchas ocasiones, el hecho de tener la iluminación encendida pues lógicamente es un consumo más. No es algo fundamental, no es algo que vaya a cambiar radicalmente el resultado, pero lógicamente, hombre, algún kilómetro nos va a restar. Bueno, al final hay que ver cada situación. En ocasiones puede ser un viento que venga, por ejemplo, muy fuerte, puede ser lluvia, puede ser el momento del día, como es ahora, ¿no? Que va a ser un poco más por la noche. Es lo habitual. Ya sabéis que nuestras pruebas son totalmente reales. Es el mismo recorrido que hacemos con todos los vehículos que pasan por el canal para saber cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico. Y es de lo que se trata, de poder compararlo con otros coches. Y además nos queremos fijar en un aspecto fundamental, sobre todo en este ASX, que es si vamos a reservar también la misma batería que reservábamos cuando vimos en su día el Captur. Es una tecnología que requiere de tener una cantidad de batería suficiente para poder pues disponer de ella en momentos, yo diría que controlados, pero que lo necesita. Y es un funcionamiento, pues bueno, muy al estilo de los vehículos asiáticos que hemos visto en otras ocasiones también. Vamos con el primer resumen y os cuento todos los detalles de este primer recorrido. Bueno amigos, ya tenemos la primera cifra, ya sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico con este Mitsubishi ASX enchufable que nos acompaña hoy en el canal. Hemos sido capaces de recorrer prácticamente 60 kilómetros. 60 kilómetros es una cantidad de kilómetros suficiente para afrontar cualquier tipo de desplazamiento diario, para ir a trabajar, prácticamente tenemos ida y vuelta, porque bueno, la media suele ser de esto, de unos 25 o 30 kilómetros ida y otros 25 o 30 vuelta, ¿no? En general, lógicamente habrá personas que tengan unas necesidades mayores, ¿no? Y que quieran hacer más kilómetros en eléctrico. Pero bueno, esto es lo que podemos conseguir con este coche. Hay que decir también que, lógicamente, las comparaciones son odiosas, pero lo vamos a tener que comparar rápidamente con el Renault Captur, ¿no? Que es la misma plataforma, que es el mismo vehículo casi. Y hasta aquí podemos decir que también es el mismo vehículo. ¿Por qué? Pues porque hemos sido capaces de recorrer más o menos los mismos kilómetros que recorrimos en su día con el Captur, con el Captur E-Tech. Unos 60 kilómetros, 61, si mal no recuerdo. Más o menos por ahí anda la cosa. Entonces, muy parecido hasta el momento, pero nosotros siempre nos gusta probar todo. Ya sabéis que hasta el último momento no sabemos qué es lo que va a dar de sí cada producto, cada vehículo, y por eso vamos a continuar con el siguiente recorrido, que vamos a realizarlo ya en modo híbrido con baterías, es decir, cargaremos la batería de nuevo, haremos ese recorrido que hacemos habitualmente, esos 100 kilómetros, para saber cuánto consume durante este recorrido de la parte térmica y en conjunto, funcionando en híbrido, a ver cuánto consume este coche en ese recorrido con batería. Continuamos. Batería cargada de nuevo, 100%, ahí lo tenéis, 52 kilómetros nos estima. Hemos podido comprobar que no son 52 kilómetros los que se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico, se pueden recorrer más. A pesar de ello, siempre nos va a hacer una estimación. Las estimaciones no son la autonomía real. La autonomía real es la que seamos capaces de conseguir nosotros, ¿vale? Pero no es lo que nos diga ahí. Nos puede decir 60 como nos podría poner 100. Si no somos capaces de hacerlo, no los hacemos. Y si hacemos más, hacemos más. Por lo tanto, simplemente nos sirve para tener una referencia. Y va a depender de nuestro estilo de conducción. Por eso muchas veces cuando nos decís, ¿cómo puede ser que vosotros hayáis hecho 60 kilómetros si a mí mi coche me pone 48? No soy capaz de hacer más de 48. Me decís que no soy capaz de hacer más de 48, cuando a lo mejor lo que veis es que tiene 48 de estimación de autonomía. Una cosa es la estimación y otra cosa la cantidad de kilómetros que se pueden llegar a completar. Bueno, más allá de esto, ahí veis que poco a poco va aumentando el consumo de la parte térmica
y va disminuyendo el de la parte eléctrica en cierta medida. Hay que tener en cuenta que este coche es un coche que depende mucho de la parte eléctrica. Es un híbrido muy híbrido, ¿vale? No podemos funcionar en modo térmico, por así decir, con la parte de gasolina en un momento determinado y luego con la parte eléctrica en otro momento, sino que o vamos con la parte eléctrica o vamos con las dos partes, con la térmica y con la eléctrica. Y la parte térmica funciona bastante como generador de energía. Hay que decirlo, esto no es ni mejor ni peor, simplemente es el funcionamiento que tiene. Hay gente que a lo mejor piensa que esto es mejor, pues no tiene por qué. Hay gente que piensa que esto es peor, tampoco tiene por qué. Depende mucho, como os digo, del resultado que obtengamos. En esta ocasión vemos que vamos bastante mejor que el resultado que obtuvimos en su día con el Captur, que, como os decía, salvando las diferencias, lógicamente tenemos que compararlo, sí o sí, porque es el modelo que conocemos, ¿no? Ahí tenéis el resultado. Vamos directamente con el segundo resumen y os cuento detalles de este tramo. Si inevitable es compararlo con el Captur, también es inevitable ver que hay una diferencia, al menos circulando en modo híbrido con batería, entre este vehículo y el Captur que pudimos probar en su día. Ahora os explicaré por qué, o mejor os lo dejo para el final, pero de todos modos ya vemos que hay una diferencia importante. En el caso de este coche hemos sido capaces de completar el recorrido habitual de 100 kilómetros circulando a 120 kilómetros por hora, ajustados en el control de velocidad de crucero, pues con tan solo 3,3 litros a los 100 de consumo medio. Es importante este detalle. Y como os digo, es un muy buen resultado, sobre todo si lo comparamos con el resultado que tuvimos en su día con el Captur, donde nos quedamos aproximadamente sobre los 5 litros, creo recordar, que hay una diferencia sustancial, bastante sustancial. Os voy a decir algo, pero lo voy a explicar al final también, ¿vale? Sobre este modo de funcionamiento en híbrido con batería, que merece la pena que lo destaquemos, pero que os lo voy a dejar para el final. Si os parece ya, vamos directamente al tercer y último recorrido, el que más os preocupa, el que más suele preocupar a cualquiera, por el que se suele criticar a los vehículos enchufables, que es el consumo cuando no tenemos batería, es decir, cuando hemos agotado la batería que hemos cargado a través del enchufe, a través del puerto de carga, ¿vale? Pues a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a verlo. Tercer y último trayecto, ponemos parcial a cero, recordemos es el modo híbrido sin batería. Híbrido quiere decir que vamos a funcionar pues como si fuese un híbrido puro que no se pudiese enchufar. Hay que decir también que reserva una parte de la batería, una parte significativa, incluso podríamos llegar a decir, que es esencial para poder hacer que funcionen algunos elementos de la mecánica. Esto no es ni una crítica ni tampoco que sea una ventaja. Cada uno lo puede ver como le dé la gana. Simplemente nosotros os decimos cómo funciona para que podáis tenerlo en cuenta, pero ya os digo, ni crítica ni ventaja. Cada uno lo puede ver como crea oportuno, ¿no? Funciona bastante como generador de energía, el motor térmico. Esto también hay que decirlo, ¿vale? Incluso en este modo. De hecho, ahí veis que vamos acumulando kilómetros en modo eléctrico a pesar de que no tengamos batería. Y bueno, amigos, antes de que nos vayamos al último resumen y os cuente todos los detalles de esta prueba, de lo que nos ha parecido este vehículo, después de haber hecho bastantes test con él, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, ya sabes que es motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta y por supuesto recuerda también que solo en motork.com podrás encontrar el ranking comparativo con todos los resultados que hemos realizado a todos los vehículos que han pasado por el canal. Vamos ya con el resumen. Ya hemos completado este tercer y último recorrido, modo híbrido sin batería, y el consumo medio que hemos obtenido no ha estado nada mal. 4,9 litros a los 100 ha sido el consumo que ha tenido este ASX de Mitsubishi durante nuestro trayecto habitual. Sabéis que es el trayecto pues estándar para todos los vehículos enchufables que pasan por el canal y que además se realiza en su mayoría pues a 120 km por hora ajustados en el control de velocidad de crucero. Es importante este detalle, hemos visto que el uso del control de velocidad de crucero siempre va a restar eficiencia, esto nos lo dice la experiencia, con respecto a cómo podemos conducir nosotros habitualmente y el resultado que podríamos llegar a tener. Bueno, hay que decir también algo importante. Tenemos muy claro que este coche parte de pues un coche que ya conocíamos, que era el Captur, pero que al mismo tiempo hemos podido apreciar algunas diferencias. Algunas diferencias que pueden estar basadas en alguna pequeña mejora que se haya podido hacer desde el punto de vista del software, desde que nosotros probamos la versión inicial del Captur hasta ahora, o bien por la forma en la que hemos conducido este vehículo. Os cuento.
Nosotros hemos conducido este vehículo como nosotros conducimos todos los vehículos enchufables. ¿Qué ocurre? Que en alguna ocasión, pues siempre podemos hacer alguna prueba, sobre todo al principio las hacíamos más, para poder entender cuál era la forma más eficiente de poder conducir un enchufable. Y bueno, lo tenemos más claro que el agua. Para el primer trayecto, para el trayecto en modo totalmente eléctrico, la mejor forma de conducir este coche y cualquier enchufable, por supuesto, pero este en particular que estamos viendo hoy, lo mejor es no superar los 100 km por hora, es decir, si vamos a meternos por una zona en la que queramos ir a más de 100 km por hora, lo mejor es que vayamos en alguno de los modos automáticos que ahora explicaremos a continuación, pero lo suyo es utilizar la parte eléctrica para estos recorridos de hasta 100 km por hora. ¿Quiere decir que no podamos ir a 120? Sí que podemos hacerlo, pero no es lo más eficiente, no es lo más eficiente. Ahora os explicaré por qué. Lo mejor es, como os digo, pues dosificar esta parte eléctrica para los trayectos de hasta 100 km por hora, vía interurbana, vía urbana, es donde vamos a obtener el mejor rendimiento. Lo hemos dicho muchas veces, por eso nuestro trayecto inicial se hace a una velocidad determinada, no superamos esta velocidad, porque entendemos que la parte eléctrica tiene que estar pensada para esto, ¿vale? En los enchufables. Lógicamente, cuando tenemos que hacer un viaje un poco más largo, pues un viaje por autovía, queremos ir más rápido, queremos ir a 120 km por hora, aquí hay que hacer algo distinto. ¿Qué hay que hacer en este caso? Tenemos que conducir, por un lado, en modo eléctrico cuando vayamos en cuesta abajo o cuando vayamos en llano, es decir, cuando sea pues una superficie que podamos considerar pues óptima para poder circular en modo eléctrico, que sería, como os digo, un llano o cuesta abajo, utilizaremos este modo de conducción. Y en el momento que veamos que viene una cuesta arriba, o que viene ya pues un llano que es un poco cuesta arriba, lo mejor es, siempre que tengamos batería, lógicamente, lo mejor en estos casos es siempre utilizar la parte híbrida, es decir, dejarlo para que la parte térmica sea la que lleve, pues, de alguna manera la voz cantante. Y vosotros diréis, pero bueno, al final lo que queremos es que vaya en eléctrico. Sí, pero yo lo que quiero es que vaya circulando la mayor cantidad posible de kilómetros en eléctrico. Para que vaya circulando la mayor cantidad posible de kilómetros en eléctrico, he de dosificar la energía que hay en la batería. O si no, en la primera cuesta arriba me quedaré sin batería. Pero sin embargo, esa batería me puede hacer recorrer muchos kilómetros y ahorrar mucho consumo, muchos litros de combustible. Por lo tanto, como os digo, lo mejor es esto. Cuesta abajo llano, siempre en modo eléctrico. Cuesta arriba, ahí en este caso utilizaremos más el apoyo en la parte térmica, Utilizaremos el modo híbrido, que siempre es híbrido, no es térmico, sino que es híbrido, pero basándose sobre todo en la parte térmica. Los vehículos que hacen esto de forma automática son los que mejores resultados obtienen. Si el vehículo, por su naturaleza, como es este, no lo hace de forma natural, no lo hace por sus medios, lo que hay que hacer en este caso es nosotros de alguna manera forzarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Tenemos un botón que es una funcionalidad que se llama eSafe, que lo que hace es mantener un nivel de batería o incluso cargar, y ahí funciona el motor como un generador, y lo que hacemos es activarlo en las cuestas arriba y en las cuestas abajo en él ya no lo dejamos que vaya fluyendo en modo eléctrico, ¿vale? Este sería el modo más óptimo, y gracias a ese modo hemos podido conseguir esos 3,3 litros a los 100 durante un recorrido de 100 kilómetros. Y hemos podido recorrer además entre 50 y 60 kilómetros en modo totalmente eléctrico, es decir, utilizando la parte eléctrica 50 o 60 kilómetros. La mitad de los kilómetros o un poco más los hemos hecho en eléctrico. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que si a una velocidad mucho más baja hacemos 60 kilómetros, si vamos a 120 vamos a hacer mucho menos, pero aún así hemos sido capaces de hacer casi lo mismo. ¿Por qué? Pues porque hemos utilizado la parte térmica como generadora de energía para cargar la batería, pero de una forma eficiente. Bueno, esto sería pues a grandes rasgos lo que hay que hacer cuando circulamos en modo híbrido con batería. Cuando queremos circular en modo híbrido sin batería, como es el caso, el último caso que hemos visto, aquí sí que es verdad que podemos dejar que el vehículo lo haga de forma automática. ¿Por qué? Pues porque el coche sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y cuando no tiene batería, de hecho, tiene un comportamiento muy parecido al que hemos ido nosotros forzando cuando teníamos batería. ¿Qué ha estado haciendo el vehículo? Pues cuando ve que hay alguna pendiente descendente, aunque sea poquito, lo que hace es intentar cargar un poco de batería y funcionar en modo eléctrico, y sin embargo, cuando ve una cuesta arriba, lo que hace es que va tirando de la parte térmica y también de la parte eléctrica, aunque lo que hace es dosificar ambas partes. Recordemos que tenemos varios motores que nos sirven para ello, ¿vale? Que de esta manera se puede ir pues dosificando bastante bien. Hay que decir que en este coche el motor funciona más casi como generador que como impulsor del vehículo, Tenemos un motor eléctrico que a pesar de que no tiene mucha potencia, dos motores eléctricos, perdón, que a pesar de no tener mucha potencia, lo que sí que tienen es bastante par, Uno de ellos tiene 205 Nm de par, que es bastante par para un coche de estas características. Entonces, importante este dato que os acabo de dar. Ya hemos dicho, ¿no?, cómo hay que conducir
en eléctrico 100%, en híbrido con batería y en híbrido sin batería, que hemos visto que ahí pues es más sencillo porque hay que dejarlo de forma automática. En resumen, podemos decir que este coche sí que es verdad que tiene, pues es la misma plataforma, es todo prácticamente casi igual que el Captur, pero hemos visto un resultado distinto. Algunas veces hemos hecho pruebas, como os decía, pues de a ver cómo funciona mejor de esta manera o de la otra. Lo tenemos muy claro, como os digo, y es el mejor funcionamiento el que os acabo de explicar, ¿vale? Vamos, seguro que vais a tener mejor resultado con un enchufable. Hay que decir que este vehículo, como os decía, tiene pues muchas similitudes con el Captur, es prácticamente el mismo coche, pero tiene algunas diferencias. Algunas pueden ser debidas a ese funcionamiento que hemos hecho con él un poco distinto al que hicimos en su día con el Captur, o también porque puede tener alguna mejora con respecto a la versión que nosotros probamos, que sí que es verdad que era una versión inicial. Hay que decir que, bueno, seguro que habéis visto muchísimos vídeos y habéis oído a mucha gente hablando sobre, bueno, sobre este coche, sobre que al final es un clon, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, a ver, este vehículo es un coche que nosotros conocemos o nos han siempre comentado, pues, usuarios que lo tienen. Es un coche con el que están muy contentos, con el que están muy conformes. Si buscas un vehículo que no tenga unas grandes prestaciones, que a pesar de ello también hemos podido ver que incluso en este sentido también ha sido mejor que las valoraciones iniciales oficiales, es decir, hemos tenido una mejor aceleración de la que nos decía la marca en este caso. Y bueno, pues esto también nos da que pensar que al final, aunque sea un vehículo que tiene pues un motor atmosférico que al final es bastante conservador en cuanto a la tecnología que utiliza, es más como no me voy a arriesgar mucho a meter cosas nuevas, sino que voy a hacer algo mucho más fácil, mucho más sencillo para que tenga mucho menos mantenimiento. Y bueno, pues ha funcionado bien, yo creo que ha funcionado bastante bien. Nos da una aceleración de 8,9 que hemos tenido de 0 a 100, yo creo que no la tiene cualquier coche de 160 caballos y con el peso que tiene este coche, que son 1.600 y pico kilos, ¿eh? Son pocos para un enchufable, pero son muchos kilómetros si lo comparamos con un térmico. Y yo comparándolo con un térmico que haga 8,9 me parece bastante buen resultado. Como os decía, tenemos algunas mejoras que me da un poco igual si es por una cosa o por otra, pero tenemos esas mejoras que están ahí. Creo que es interesante que el proyecto se mantenga, que este vehículo siga funcionando, se siga utilizando. Buena noticia también que Mitsubishi pues haya continuado con este producto que de alguna manera, bueno, pues hubiese podido quedar en el olvido por diferentes motivos y creemos que es interesante, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Al final nos da igual, oye, que lo hagan por las emisiones, que lo hagan por lo que quiera, pero que un producto como este, además, que suelen tener unos precios más o menos, pues diríamos que de los más accesibles, entre comillas, no son accesibles, pero serían un poco de los más accesibles que podemos encontrarnos, pues siempre es interesante que se sigan manteniendo en el mercado, ¿no? Y como os digo, pues siempre va a ser algo interesante si lo comparamos pues con los híbridos puros, que es lo que parece que está haciendo Renault últimamente, que no entendemos la verdad muy bien el porqué de ello, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace en su casa. Bueno amigos, pues este era el vídeo que os teníamos preparado para hoy, espero que os haya gustado, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, muy importante que busquéis por aquí abajo los botones donde dice suscribirme y por supuesto amigos, como siempre os digo, nos veremos en futuros vídeos.